Creí que el insomnio era mi mayor problema, entonces empezó el acoso. Todo empezó con una simple visita al médico. Llevaba 6 meses luchando contra el insomnio y me estaba agotando. Las noches largas se convertían en mañanas aturdidas y caminaba como si estuviera en una nube durante la mayor parte del día. Mi rendimiento en el trabajo había bajado y cometía errores simples que normalmente no cometería. Algo tenía que cambiar. Mi médico, el Dr. Patel, fue paciente conmigo mientras le describía los síntomas. Habíamos probado algunas opciones básicas de venta libre e incluso había intentado ajustar mi rutina, reducir la cafeína, bajar la intensidad de las luces, apagar los aparatos electrónicos, pero nada parecía funcionar. Escuchó mientras le explicaba que, cuando finalmente lograba dormir, lo hacía de forma intermitente y entrecortada, como si mi cerebro no pudiera dejar atrás el día. Creo que es hora de que probemos algo un poco más fuerte, dijo mientras escribía algo en su computadora. Te voy a recetar un medicamento para ayudarte a regular tu ciclo de sueño. Parecía un paso razonable. Dudaba en tomar medicamentos recetados para dormir, pero el Dr. Patel me aseguró que eran dosis bajas y que estaban diseñados para ayudar sin efectos secundarios significativos. Esto debería ayudarte a restablecer las cosas, me explicó mientras me entregaba la receta. Tómalo aproximadamente 1 hora antes de irte a dormir y asegúrate de dormir 8 horas completas. Si no funciona o si te sientes mal de alguna manera, avísame. Salí de su consultorio con una sensación de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Esa noche seguí sus instrucciones al pie de la letra. Tomé la pastilla, me lavé los dientes y me metí en la cama con mis habituales dudas de que funcionara. Para mi sorpresa, las primeras noches transcurrieron sin problemas. La medicación me ayudó a conciliar el sueño rápidamente y, aunque me despertaba 1 o 2 veces durante la noche, volvía a dormirme. Casi al instante. Era el tipo de sueño reparador que no había tenido en meses. Pero después de 1 semana aproximadamente, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles, al menos, cosas que intentaba ignorar. Me despertaba sintiéndome un poco desorientada, sin estar del todo segura de cuánto tiempo había estado dormida. A veces, tenía sueños vagos e inquietantes que no podía recordar bien. Sueños en los que no estaba segura de si estaba despierta o seguía soñando. En esos sueños, me encontraba haciendo cosas normales, caminando por mi apartamento, tomando un trago de agua o mirando mi teléfono, pero siempre sentía que algo no estaba bien. Como si me estuviera observando a mí misma desde la distancia, en lugar de estar realmente allí. Al principio no le di importancia. Pensé que era solo que mi cuerpo se estaba adaptando a la nueva medicación. Después de todo, el Dr. Patel había mencionado que podría llevar un tiempo acostumbrarme por completo. Seguí con mis días como siempre y, en general, estaba agradecida de poder dormir finalmente. Una noche, tuve una experiencia que me dejó bastante inquieta. Me desperté alrededor de las 3 en punto AM y necesitaba ir al baño. El departamento estaba completamente a oscuras y, mientras caminaba por el pasillo, sentí que no estaba sola. Es difícil de explicar, pero la sensación fue tan fuerte que me encontré mirando por encima del hombro varias veces. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero traté de razonar conmigo mismo y pensé que era solo el aturdimiento por despertarme en medio de la noche. Regresé a la cama y finalmente me volví a dormir, aunque tenía una persistente sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, me reí de mí mismo por haber reaccionado de forma exagerada. Después de todo, no era más que una sensación. Había vivido en mi apartamento durante 2 años sin incidentes. No había ninguna razón para pensar que algo hubiera cambiado. Además, era un edificio antiguo y siempre había oído algún crujido o corriente de aire de vez en cuando. No era inusual. Pero esa noche, algo similar volvió a suceder. Me desperté de repente, sin ninguna razón específica. La habitación estaba en silencio, pero había una pesadez en el aire, como si la atmósfera se hubiera espesado de alguna manera. Me quedé quieta por unos momentos, esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Mi mente estaba acelerada, tratando de identificar qué me había sacado del sueño tan abruptamente. Y entonces lo vi, solo un destello de movimiento en el borde de mi visión. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada allí. Solo mi habitación, la misma de siempre. Tenía que ser un truco de la mente. Mi cerebro racional lo sabía. Acababa de despertarme, estaba medio dormido y la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Pero volvió a ocurrir la noche siguiente. Y la noche siguiente. Cada vez era lo mismo.
Un destello de movimiento con el rabillo del ojo y luego nada. En ese momento, comencé a preguntarme si era la medicación. Tal vez estaba alterando mi percepción y me hacía ver cosas que en realidad no existían. Decidí saltarme una dosis, solo para ver si eso hacía alguna diferencia. Esa noche, me costó mucho conciliar el sueño sin la pastilla. Era casi como si mi cuerpo se hubiera vuelto dependiente de ella. Estuve dando vueltas en la cama durante horas y, cuando finalmente me quedé dormida, no fue un sueño reparador. Cuando me desperté, me sentía peor que antes y tampoco había escapado de las sensaciones extrañas. Incluso sin la medicación, vi ese mismo movimiento fugaz con el rabillo del ojo. Estaba empezando a afectarme. No me atrevía a llamar al doctor Patel todavía. Tal vez no quería admitir que algo andaba mal, o tal vez pensé que podría resolverlo por mi cuenta. De cualquier manera, seguí tomando las pastillas, con la esperanza de que las cosas se arreglaran nuevamente. Pero no fue así, sino que se intensificaron. Los destellos fugaces con el rabillo del ojo se hicieron más frecuentes y comencé a escuchar sonidos débiles en el apartamento por la noche. No era nada específico, solo ruidos sutiles como el suave crujido de una tabla del piso o el suave susurro de una tela. Cosas que podrían explicarse fácilmente si me esforzara lo suficiente. Pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Al principio no le di importancia, pero ahora me está carcomiendo. Era ese tipo extraño de paranoia en el que sabes que algo anda mal, pero sigues intentando convencerte de que no es nada. Seguía pensando, comillas, es solo la medicación. Pero a medida que pasaban los días, se me hacía más difícil ignorar lo que estaba experimentando. Las visiones, esos destellos de movimiento en el rabillo del ojo, se volvieron más nítidas. Antes, podía decirme a mí misma que eran solo sombras, trucos de la mente. Pero ahora, podía jurar que estaba viendo formas, como figuras que se encontraban fuera de mi vista. Nunca pude verlas con claridad y cada vez que giraba la cabeza para enfocar, habían desaparecido. Pero eso no hizo que parecieran menos reales. De hecho, las empeoró. Empecé a encender luces cada vez que me despertaba en mitad de la noche. La lógica era sencilla, si podía ver con claridad lo que me rodeaba, no me sentiría tan inquieta. Pero incluso con las luces encendidas, la sensación no desapareció. En todo caso, se intensificó. Las figuras podrían haber desaparecido cuando encendí las luces, pero la sensación de no estar sola permaneció. Era casi como si la luz misma no pudiera llegar a todos los rincones de la habitación. Después de una noche particularmente dura, decidí llamar al doctor Patel. Necesitaba saber si la medicación podía estar causando estos efectos secundarios, trastornos del sueño, paranoia, alucinaciones, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. Estaba ansiosa, pero tal vez también esperaba que me asegurara que esto era normal, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cuando finalmente logré comunicarme con él, le conté todo, los sueños, las sensaciones, los atisbos de movimiento. Traté de sonar lo más racional posible, aunque no estaba segura de cuánto de eso se transmitía en mi voz. El doctor Patel no descartó mis preocupaciones de plano. Me preguntó sobre la marca específica de medicamento que estaba tomando, verificó 2 veces la dosis e incluso volvió a repasar los efectos secundarios. Pero nada de lo que le describí le sonó típico. Sugirió que dejara de tomar las pastillas inmediatamente para ver si los síntomas desaparecían y programó una cita de seguimiento para más adelante esa semana. Colgué sintiéndome algo aliviada, pero una parte de mí se mostraba escéptica. ¿Y si no era la medicación? ¿Y si estaba pasando algo más? Aún así, seguí su consejo. Esa noche no tomé la pastilla. No ayudó. De hecho, empeoró las cosas. Sin la medicación, volví a luchar contra el insomnio. Pasé horas dando vueltas en la cama, intentando conciliar el sueño, pero sin conseguirlo nunca. Y, sin embargo, incluso en la oscuridad, incluso sin la neblina desorientadora del sueño que me arrastraba, seguía viéndolos. Las sombras. Ya no eran solo visiones fugaces. Parecía que estaban allí, en la habitación conmigo, observándome. Me sentaba en la cama y miraba fijamente la puerta o el rincón más alejado de la habitación, donde juraba que podía ver algo, una figura parada en silencio, apenas perceptible. Parpadeaba y desaparecía, pero la tensión que dejaba atrás era insoportable. Una noche, después de permanecer despierta durante lo que me parecieron horas, me levanté y comencé a caminar de un lado a otro por el apartamento. No fue una decisión consciente, era más como si ya no pudiera quedarme quieta. El silencio era opresivo.
Necesitaba moverme, hacer algo para sacudirme la sensación que me estaba invadiendo. Fui a la cocina, pensando que un vaso de agua me ayudaría a calmarme. Cuando alcancé un vaso en el armario, vi mi reflejo en la ventana. Me sobresalté por un momento, al ver movimiento cuando no lo esperaba. Pero lo que realmente me puso nerviosa fue que, en el reflejo, parecía que había otra persona detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi se me cae el vaso de la mano, pero la cocina estaba vacía. Traté de reírme, diciéndome que era un efecto de la poca luz, pero estaba destrozada. No me molesté en beber agua. Volví a mi habitación, encendí todas las luces que pude y me senté en la cama, tratando de respirar lentamente, tratando de calmarme. A la mañana siguiente, estaba agotada. Sentía que no había dormido nada y mi cerebro estaba nublado por la falta de descanso. Pero lo peor fue que las sensaciones ya no se limitaban a la noche. Durante el día, comencé a notar cosas también. No eran exactamente visiones, sino, más bien una sensación abrumadora de que alguien estaba detrás de mí, observándome. Sucedía en mi departamento, en el trabajo, incluso cuando caminaba por la calle. Me di vueltas constantemente, esperando encontrar a alguien, o algo, allí, pero lo único que encontré fue aire vacío. Debí haberme visto ridícula, saltando por nada, pero no era algo que pudiera controlar. Mi mente racional sabía que no había nadie allí, pero eso no impedía la sensación. Era primaria, como si algo en lo profundo de mí gritara que no estaba a salvo. No podía seguir ignorándolo. Ya no tenía la medicación, pero las visiones y sensaciones no. Tenía que ser otra cosa. Empecé a investigar, pasé horas en foros y leyendo artículos sobre trastornos del sueño, alucinaciones y parálisis del sueño. Pero nada de eso encajaba del todo. La gente describía experiencias similares, visiones en la oscuridad, la sensación de ser observado, pero eso no explicaba por qué me estaba sucediendo eso ahora. ¿Por qué sentía esta presencia constante, incluso durante el día, incluso cuando estaba completamente despierto? Cuanto más leía, más me convencía de que no estaba alucinando. No era algo que solo estaba en mi cabeza. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había vivido en mi apartamento durante más de 2 años y, durante ese tiempo, no había pensado mucho en mis vecinos. Los veía de vez en cuando en el pasillo, intercambiamos las típicas palabras de cortesía, pero no éramos muy cercanos. Aún así, algo en mi vecino de al lado siempre me había parecido extraño. No podía precisar qué, pero había una sensación que me invadía cada vez que lo veía, una especie de inquietud. Era tranquilo, siempre educado, pero me había dado cuenta de que tenía hábitos extraños. Rara vez salía de su apartamento y, cuando lo hacía, siempre era a horas extrañas, como en mitad de la noche. Lo oía caminar por el pasillo, sus pasos apenas audibles, pero nítidos en el silencio del edificio. Nunca me había molestado antes, pero ahora me preguntaba si había algo más. ¿Podría estar relacionado? ¿Podría estar observándome de alguna manera? Al principio, la idea me pareció absurda, pero no podía quitármela de la cabeza. No tenía pruebas concretas ni motivos para pensar que mi vecino tuviera algo que ver con los extraños sucesos que ocurrían en mi apartamento. Pero la idea se me metió en la cabeza y, una vez que estuvo ahí, no pude dejarla ir. Empecé a prestarle más atención, observándolo cada vez que podía. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado. No podía explicar cómo, pero lo sabía. Mi vecino también me estaba mirando. Al principio, la idea de que mi vecino pudiera estar involucrado en lo que estaba sucediendo me pareció ridícula. Quiero decir, ¿qué podría tener que ver con mi insomnio, la medicación o las sensaciones extrañas que estaba sintiendo? Pero una vez que lo pensé, no pude quitármelo de la cabeza. No era solo que fuera tranquilo y reservado, hay mucha gente así, era algo más. Había pequeñas cosas que, por sí solas, podrían haber parecido insignificantes, pero que juntas empezaron a formar un patrón. Como cuando empecé a escuchar sonidos débiles a través de la pared a altas horas de la noche. No eran fuertes, solo una especie de arrastrar los pies amortiguado, como si alguien se moviera en silencio, deliberadamente. Al principio, pensé que tal vez se había quedado despierto hasta tarde, pero ahora no estaba tan segura. No podía evitar preguntarme qué estaba haciendo allí a las 2 o 3 de la mañana, especialmente cuando lo veía salir de su apartamento a esas mismas horas. No tardé mucho en empezar a prestarle más atención. Empecé a quedarme más tiempo en el pasillo cuando sabía que iba o venía, o a estar pendiente de la mirilla cuando lo oía moverse fuera de mi puerta.
Nunca hacía nada abiertamente sospechoso, no llevaba paquetes extraños ni nada por el estilo, pero había una intensidad en su forma de comportarse. Sus movimientos siempre tenían un propósito, como si estuviera concentrado en algo que yo no podía entender. Y luego estaban las miradas. No me di cuenta de inmediato, pero con el tiempo me di cuenta de que cada vez que nos cruzábamos, me sostenía la mirada un poco más de lo debido. No de forma amistosa ni curiosa. Era más como si estuviera tratando de entenderme. Me inquietaba, pero me repetía una y otra vez que estaba dándole demasiadas vueltas. Después de todo, llevaba días sintiéndome paranoica y nerviosa. Tenía sentido que empezara a buscar una causa, aunque no la hubiera. Aún así, no podía quitarme la sensación de que me estaba observando, de que sabía más de lo que dejaba ver. Unas noches después, las cosas dieron un giro inesperado. Estaba acostada en la cama, luchando una vez más por conciliar el sueño, cuando lo oí, el leve sonido de algo golpeando contra la pared. Me senté en la cama y escuché atentamente. No era fuerte, pero definitivamente estaba allí. Toc, toc, toc. Me quedé mirando la pared, con la mente acelerada. Era él. ¿Estaba tratando de llamar mi atención? Me levanté y apreté la oreja contra la pared. El golpeteo continuó durante otro minuto más o menos y luego se detuvo. Me quedé allí, parado durante lo que me pareció una eternidad, esperando que sucediera algo más, pero el apartamento estaba en silencio. Me dije a mí misma que podría haber sido cualquier cosa: las tuberías, el sistema de calefacción, incluso un ratón en la pared, pero ninguna de esas explicaciones me parecía adecuada. Sonaba demasiado deliberada, demasiado rítmica. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, podía oír el golpeteo en mi mente, como un eco que no se iba. Al día siguiente, decidí que ya no podía soportarlo más. Tenía que averiguar qué estaba pasando. No era solo el insomnio o las visiones extrañas, era todo. La sensación de ser observada, los ruidos, la forma en que mi vecino siempre parecía estar al acecho fuera de mi vista. Era demasiado. Empecé por investigar un poco. Busqué información sobre el edificio para ver si había algo extraño en él, pero no había nada. Era un edificio de apartamentos normal, construido en los años 70, sin problemas ni incidentes registrados. Los inquilinos anteriores también parecían bastante normales, gente normal que había ido y venido a lo largo de los años. No había nada que sugiriera que hubiera sucedido algo fuera de lo normal. Pero eso no me impidió sentir que algo andaba mal. Sabía que sonaba paranoico, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi vecino estaba involucrado de alguna manera. Así que empecé a vigilarlo más de cerca. Me paraba cerca de mi ventana y miraba a través de las persianas cuando sabía que salía de su apartamento. Noté que siempre salía a horas extrañas, normalmente tarde por la noche o temprano por la mañana, pero nunca se quedaba fuera mucho tiempo. Era como si estuviera haciendo algo en secreto, algo que no quería que nadie más supiera. Entonces, una noche, vi algo que me heló la sangre. Lo estaba viendo irse otra vez, como lo había hecho tantas veces antes, cuando noté algo extraño. Mientras caminaba por el pasillo, miró por encima del hombro, directamente a mi puerta. No podía ver su rostro con claridad, pero había algo en la forma en que me miraba que me ponía los pelos de punta. Era como si supiera que lo estaba mirando, aunque estaba detrás de las persianas. Me quedé congelada, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, esperando ver qué haría. Y luego, tan rápido como había mirado, se dio la vuelta y continuó por el pasillo, desapareciendo en la esquina. No me moví durante un buen rato. Me quedé allí, mirando fijamente la puerta, con la mente acelerada. ¿Lo sabía? ¿Había sabido desde el principio que lo estaba observando? Y si era así, ¿por qué no había dicho nada? ¿Por qué no me había confrontado? Al día siguiente, decidí dar un paso más. Ya no podía vivir así, siempre alerta, preguntándome si alguien me estaba observando. Necesitaba respuestas. Así que hice algo que nunca pensé que haría, llamé a su puerta. Fue una decisión tomada en el momento. Estaba caminando por el pasillo, tratando de reunir el coraje para enfrentarlo, cuando me encontré de pie frente a su apartamento. Antes de poder convencerme de lo contrario, toqué 3 veces y esperé. Al principio no hubo respuesta. Empecé a darme la vuelta, avergonzada, pensando que tal vez no estaba en casa, cuando la puerta se abrió con un crujido. Se quedó allí, mirándome con expresión indescifrable. De cerca, pude ver que era mayor de lo que había pensado inicialmente, con ojos hundidos y cabello canoso que contrastaba marcadamente con su ropa oscura. Sí, dijo, con voz baja y tranquila,
como si nada estuviera fuera de lo normal. Por un momento no supe qué decir. Todas las frases ensayadas que había preparado se desvanecieron de mi mente. Finalmente, logré hablar yo. Vivo al lado, empecé, tropezando con las palabras. Solo quería presentarme. Él levantó una ceja, claramente no esperaba eso. Intercambiamos algunas palabras más, nombres, cuánto tiempo habíamos vivido en el edificio, la típica charla intrascendente. Pero mientras hablábamos, seguía teniendo la misma sensación que siempre tenía cuando estaba con él, que había algo extraño. Sus respuestas eran educadas, pero cortantes, como si estuviera escondiendo algo. No me hizo ninguna pregunta a cambio, no parecía sentir curiosidad por saber por qué estaba parada en su puerta. Parecía que quería terminar la conversación lo más rápido posible. Finalmente, después de una espera que me pareció interminable, me disculpé y regresé a mi apartamento. No aprendí nada nuevo de esa conversación, pero la sensación de que algo andaba mal no había desaparecido. En todo caso, ahora era más fuerte. Definitivamente algo estaba sucediendo y yo estaba decidido a averiguar qué era. El breve intercambio con mi vecino me dejó más inquieta que antes. Por más que había intentado acercarme a él de manera casual, me pareció forzado, artificial. Era como si ambos estuviéramos representando un papel, fingiendo ser dos personas normales manteniendo una conversación normal, cuando algo más oscuro yacía justo debajo de la superficie. No podía identificar qué era, pero mi instinto me decía que estaba en lo cierto. Solo que no sabía qué. Pasé los siguientes días intentando seguir con mi vida como de costumbre, pero era imposible ignorar la tensión que se acumulaba en el apartamento. Los ruidos nocturnos no cesaban. Al contrario, se volvían más frecuentes. Todas las noches oía ese leve golpeteo a través de la pared, como si alguien golpeara suavemente, rítmicamente, como si quisiera decirme que todavía estaba aquí. Durante el día, me encontraba mirando constantemente por encima del hombro, sintiendo que alguien me observaba incluso cuando estaba sola. La situación se había vuelto tan mala que comencé a dejar las luces encendidas todo el tiempo, día y noche, solo para intentar disipar la sensación de inquietud. Pero la luz ya no ayudaba. Las sombras parecían estar siempre allí, acechando fuera de mi alcance, esperando. Tampoco dormía bien. Había dejado de tomar la medicación, pero estaba de nuevo como al principio, despierto durante horas por la noche, con la mente acelerada, incapaz de relajarme. Pero ahora, además del insomnio, tenía una sensación persistente de miedo que no me abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia. Como si alguien estuviera de pie junto a mi cama, más allá de mi campo de visión. No lo pude soportar más. Decidí que, si quería llegar al fondo del asunto, tenía que adoptar un enfoque más directo. Observar a mi vecino a través de las persianas y escuchar ruidos extraños por la noche no me daría las respuestas que necesitaba. Tenía que investigar más a fondo. Y fue entonces cuando se me ocurrió una idea que me ponía nervioso solo de pensarla. Iba a entrar en su apartamento. No fue una decisión que tomé a la ligera. Sabía que era ilegal y que, si me atrapaban, tendría serios problemas. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, fuera lo que fuese lo que estaba pasando, lo que fuese lo que yo estaba experimentando, tenía algo que ver con él. La forma en que se movía a horas extrañas, la forma en que parecía saber más de lo que dejaba ver, los golpes a través de la pared. Todo apuntaba hacia él. Necesitaba pruebas y estaba decidido a encontrarlas. Pasé los siguientes días preparándome. Estuve pendiente de su agenda, tomando nota de cuándo se iba y cuándo regresaba. No fue difícil de entender, mantenía una rutina bastante constante. La mayoría de las noches, salía de su apartamento alrededor de la medianoche y no regresaba hasta cerca de las 3 a.m. Eso me daba una ventana de algunas horas para entrar y salir sin que me atraparan. Cuando finalmente llegó la noche, estaba hecha un manojo de nervios. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esperé hasta oír que se cerraba la puerta y que sus pasos se alejaban por el pasillo antes de moverme. Ya había examinado la cerradura de la puerta, era vieja y estaba seguro de que podría abrirla con una tarjeta de crédito. No era exactamente un cerrajero, pero había visto algunos vídeos en internet y esto no parecía demasiado complicado. Salí sigilosamente al pasillo, cada sonido se amplificaba en el silencio del edificio. Me temblaban las manos mientras deslizaba la tarjeta entre la puerta y el marco, moviéndola ligeramente hasta que oí un suave clic. La puerta se
Abrió con un chirrido y me quedé paralizada, escuchando cualquier señal de que alguien me hubiera oído. Pero el pasillo permaneció en silencio. Entré. Su apartamento era casi idéntico al mío en cuanto a distribución, pero se sentía completamente diferente. El aire era más pesado de alguna manera, como si nadie lo hubiera tocado en mucho tiempo. Las luces estaban apagadas, pero la farola de afuera arrojaba suficiente luz a través de las ventanas para que yo pudiera ver. Los muebles eran escasos, apenas algo más que un sofá, una mesa y algunas sillas. No había adornos, ni fotos, ni toques personales. Se sentía frío, impersonal, como si nadie viviera allí. Caminé con cuidado por el apartamento, mis pasos apenas hacían ruido sobre el viejo piso de madera. No estaba segura de lo que buscaba. Pero pensé que si pasaba algo extraño, lo sabría cuando lo viera. Empecé por la sala de estar, revisando los cajones y los armarios, pero no había nada inusual, solo el desorden normal que esperarías encontrar en el apartamento de alguien. Luego me trasladé al dormitorio. La puerta estaba entreabierta y, cuando la empujé más, se me revolvió el estómago. La habitación estaba más oscura que el resto del apartamento y tuve que forzar la vista para ver algo con claridad. Había una cama contra la pared del fondo, bien hecha, pero no había nada más que llamar a la atención en la habitación. Estaba a punto de irme cuando noté algo extraño, una pequeña puerta en el lado opuesto de la habitación, medio escondida detrás de una estantería alta. Era la puerta de un armario, pero parecía distinta a las de mi apartamento. Por un lado, tenía un candado. Fue entonces cuando supe que había encontrado lo que buscaba. Me agaché para examinar la cerradura. No tenía nada de especial, solo una cerradura de combinación barata que se podía comprar en cualquier ferretería. Saqué mi teléfono y usé la linterna para ver mejor. Había rayones alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza antes. No tenía las herramientas para romper la cerradura, pero no estaba dispuesto a rendirme. Probé algunas combinaciones al azar, pero la cerradura no se movió. Frustrado, me levanté y me alejé de la puerta, tratando de pensar. Tal vez había algo más en el apartamento que pudiera darme una pista, algo que me ayudara a averiguar qué había dentro. Volví al dormitorio y comencé a buscar más a fondo. Abrí cajones, miré debajo de la cama e incluso revisé los bolsillos de las chaquetas que colgaban en el armario. Y fue entonces cuando lo encontré, una pequeña libreta, escondida en el cajón inferior de la mesita de noche. Lo abrí y lo que vi me puso los pelos de punta. El cuaderno estaba lleno de páginas y páginas de escritura, pero no era una escritura normal. Era como si alguien hubiera estado llevando un registro detallado de mí. Había notas sobre mi horario, mis hábitos, incluso mis conversaciones. Entradas como me fui a trabajar a las 8:10 am, regresé a casa a las 6:45 pm, me fui a la cama a las 11:00 pm. Todo estaba allí, hasta el más mínimo detalle. Pero lo más inquietante fueron las últimas entradas. Hablaban de mi insomnio, de que me despertaba en mitad de la noche y de que veía sombras. Quienquiera que hubiera escrito esto sabía exactamente lo que estaba experimentando. Era como si me estuvieran observando, esperando a que me derrumbara. Cerré la libreta de golpe, con las manos temblorosas. No sabía qué pensar. ¿Mi vecino me había estado espiando todo este tiempo? ¿Y si era así, por qué? ¿Qué sentido tenía? Me metí la libreta en el bolsillo y salí. A toda prisa del apartamento, con la mente llena de preguntas. Ya no me importaba quedarme callada. Necesitaba salir de allí. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Cuando cerré la puerta detrás de mí y regresé a mi apartamento, me di cuenta de algo escalofriante. Los golpes en la pared nunca habían sido un ruido casual. Había sido él, todo el tiempo. Apenas dormí después de esa noche. Mis pensamientos eran una tormenta de confusión y miedo. El cuaderno, las sensaciones extrañas, los golpecitos en la pared, todo era demasiado para procesar. Y, sin embargo, cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. ¿Por qué mi vecino estaría tomando notas sobre mí? ¿Cómo sabía tanto sobre mi insomnio y las sombras que veía? Todo aquello parecía una pesadilla, una de la que no podía despertar. A la mañana siguiente, supe que tenía que volver a ver al doctor Patel. Algo no iba bien, no solo con mi vecina, sino conmigo. Sentía que estaba perdiendo el contacto con la realidad. La falta de sueño, la paranoia, las alucinaciones, porque eso era lo que eran, no. Alucinaciones. Era la única explicación que tenía sentido. Cuando llegué al consultorio del doctor Patel, estaba hecha un desastre.
Tenía los ojos enrojecidos, las manos me temblaban y apenas podía articular una frase. Me miró y me llevó a su consultorio sin hacerme ninguna pregunta. Necesito hablar contigo, dije con voz temblorosa. Creo que hay algo muy malo en mí. El doctor Patel escuchó mientras yo le contaba todo, cómo el insomnio se había convertido en algo peor, cómo había empezado a ver cosas y a sentir que alguien me observaba. Le conté sobre los golpecitos, las sombras, el cuaderno e incluso sobre mi vecino. Las palabras salieron de mí a borbotones, como si las hubiera estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Él frunció el ceño mientras hablaba, y cuando terminé, parecía realmente preocupado. Esto no es normal, dije, con un tono de voz apenas superior a un susurro. Creo que la medicación podría estar empeorando la situación. El doctor Patel suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Me alegro de que hayas venido a verme, dijo, con voz tranquila pero seria. Porque creo que tenemos que abordar algo que se me pasó por alto antes. Sentí una punzada de miedo. Comillas, ¿qué quieres decir? Presionó algunas teclas en su computadora y examinó la pantalla por un momento antes de volverse hacia mí. Parece que hubo un error con su receta. Parpadeé, sin entender muy bien lo que estaba diciendo. Comillas, un error. La farmacia le dio el medicamento equivocado, explicó. En lugar del somnífero que le receté, accidentalmente le dieron algo que se usa para tratar la esquizofrenia y otras enfermedades mentales graves. Es un antipsicótico potente. Y, en alguien que no padece esas enfermedades, puede causar efectos secundarios graves, como alucinaciones, paranoia y pensamiento desorganizado. Por un momento no hablé. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. La medicación equivocada. Antipsicóticos. No parecía real entonces. ¿Estás diciendo que todo lo que he estado experimentando? Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Es muy probable que la medicación haya causado tus síntomas, dijo con suavidad. El insomnio, la paranoia, las visiones, todo podría explicarse por los efectos secundarios del medicamento equivocado. La reacción de tu cuerpo a él, combinada con el estrés de no dormir, creó una tormenta perfecta. Sentí una oleada de alivio, pero pronto fue seguida por un profundo e inquietante temor. Si la culpa era de la medicación, entonces nada de eso había sido real. Las sombras, los golpecitos, el extraño comportamiento de mi vecino, todo estaba en mi cabeza. Mi mente me había estado jugando una mala pasada, distorsionando la realidad hasta convertirla en algo de pesadilla. Pero entonces, algo no cuadraba. El cuaderno, dije con voz temblorosa. ¿Y qué hay del cuaderno? Tenía todos esos detalles sobre mi vida, mi horario. ¿Cómo pudo ser una alucinación? El doctor Patel me miró con simpatía. La mente puede crear escenarios convincentes cuando está bajo presión, especialmente bajo la influencia de la medicación equivocada. Es posible que hayas encontrado un cuaderno común y corriente y que tu mente haya llenado los espacios en blanco. Quería creerle. Quería aceptar que todo esto era un terrible error, un efecto secundario de la medicación equivocada. Pero algo en lo más profundo de mí no podía quitarme la sensación de que había algo más. Salí de su consultorio con una nueva receta, esta vez para el medicamento correcto, y un plan para dejar de tomar antipsicóticos poco a poco. Me aseguró que una vez que el medicamento equivocado desapareciera de mi organismo, las alucinaciones y la paranoia cesarían. Pero mientras caminaba hacia casa, el alivio que debería haber sentido nunca llegó del todo. En cambio, seguí repitiendo una y otra vez en mi mente todo lo que había sucedido, los golpecitos, la sensación de que me observaban, los momentos inquietantes en los que había visto figuras con el rabillo del ojo. Todo había estado en mi cabeza. ¿O había algo más? Cuando llegué a mi apartamento, me quedé un buen rato delante de la puerta de mi vecino. Ahora todo parecía distinto. Si la medicación había estado alterando mi mente, entonces tal vez él no me estaba observando después de todo. Tal vez lo había imaginado todo. Pero cuando me giré para entrar a mi apartamento, algo me detuvo en seco. El golpeteo. Era un sonido débil, pero estaba allí, procedente de la pared que separaba nuestros apartamentos. Tap, tap, tap. El mismo sonido que había oído tantas noches antes. Me quedé paralizada en el sitio, con el corazón acelerado. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación, que la medicación todavía me estaba afectando. Pero el sonido continuaba, constante y deliberado. No pude evitarlo. Me acerqué a la pared. Y apreté mi oído contra ella, escuchando. Toca, toca, toca. Y entonces, justo cuando estaba a punto de alejarme, oí algo más.
Una voz baja, casi un susurro, que provenía del otro lado de la pared. Te he estado observando, dejé de respirar por un segundo y retrocedí tambaleándome mientras el pulso se aceleraba en mis oídos. El golpeteo se detuvo y el apartamento quedó en silencio. Me quedé allí. Paralizada, con la mente acelerada. No era real. No podía ser real. El doctor Patel había dicho que todo estaba en mi cabeza. La medicación, la paranoia, las alucinaciones, todo había sido un error. Pero mientras miraba la pared, el silencio que me rodeaba, no podía quitarme la sensación de que tal vez, solo tal vez, no lo